Funcionarios y dignatarios. Estamos con José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior y además entiendo profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, a quien le agradecemos por acompañarnos esta tarde. Y hemos escuchado, comentemos lo que acabamos de escuchar del ministro del Interior, porque, esto lo lanzó a grandes rasgos el día sábado, dijo los congresistas no van a tener más policías, lo voy a hacer a través de un decreto supremo. Ayer o ayer, si no me equivoco, el presidente de la República le jala la alfombra y dijo, hoy momentito, esto es una propuesta, Carlitos, todavía vamos a discutirlo y vamos a conversarlo con el Congreso, pero aparentemente de lo que acabamos de escuchar ya hay todo un plan de por medio y el plan busca reducir lo que él dice, 2.562 policías destinados a cuidar a altos funcionarios y dignatarios, recuperar de esos 2.562 unos 1.700 policías. ¿Las cifras son correctas en principio? A ver, en primer lugar, yo creo que ha hecho muy bien Morán, que ya le habíamos demandado eso desde el día sábado, en salir a comunicar. Porque no se sabía si esto se le ocurrió en ese momento. Habló de un DS cuando esas partes va por una resolución ministerial, es una directiva de la policía. O sea, un DS no puede cambiar eso a menos que cambie otras partes de la ley de la policía. Y ya se vio también que era inconstitucional quitarle el resguardo policial a los miembros del Congreso. Acá hay un tema técnico que me parece interesante, ¿no? Porque se ha escuchado todo el debate. El presidente de la República o los ministros no pueden decidir retirarle la seguridad a los parlamentarios, pero pueden definir la cantidad de policías que les asignan. Así es. Es decir, hay funciones que cumple la policía, algunas muy pocas que están normadas en la Constitución, que es la Carta Magna, otras que están en la misma ley de la policía, y cada parte de la ley de la policía después pasa a unas directivas o reglamentos. Hay una directiva especial para el cuidado de dignatarios, así se llama. Entonces, ahí se designa con claridad a qué dignatarios se va a cuidar, e inclusive se dice cuánto personal para cada uno. Entonces, eso está establecido en una directiva interna del Ministerio del Interior. Si hay algún cambio que pasó en mi época, yo conversaba con cada institución para ver sus necesidades. ¿Qué es lo que yo siempre recomendé al ministro Morán? Converse usted, no lo haga al caballazo, que los congresistas no se enteren por la prensa, que ya no van a tener seguridad cuando siempre la han tenido. Hay maneras de conversar y creo que se perdió una magnífica oportunidad para entablar un buen diálogo con este nuevo Congreso, que todos queremos que no sea el Congreso obstruccionista, tóxico que hemos tenido y que nos llevó a esta crisis parlamentaria. Y José Luis, más allá de que uno pueda estar a favor, evidentemente, ¿quién no va a estar a favor de tener más policías en las calles cuidando sobre el tema de seguridad? Claro que sí, pero vamos, no es entrar con la pata en alto, a recibir con la pata en alto este nuevo Parlamento, que puede estar de acuerdo, ojo, pero vamos. Efectivamente, no hay manera de justificar la forma en que lo hizo, ni el momento, ni la forma comunicacional. Y tú bien sabes que en comunicación esto es importante, tener 5 días de silencio. Cuando todos los periódicos, todos los titulares estaban diciendo esto no va. Entonces yo creo que ahí ha habido un error grave de parte del ministro, que me parece bien que lo haya subsanado, porque lo que queremos es información. Cuando no hay información, tú bien sabes, otros te van a llenar la información que tú no quieres dar o que estás guardando. Ya se dijo, esto es integral, y también lo dijimos, no puede ser unilateralmente, vamos a rebajarle, no vamos a quitarle, vamos a rebajarle a los congresistas, sino también al Ejecutivo, sino también a los otros poderes del Estado. Porque también acá ha habido excesos, es cierto, algunos congresistas que tenían 2 y querían 4, y me ha tocado. Algunos organismos, que no voy a citar nombres, que tenían 15 y querían 20, porque también me ha tocado. O algunos que tenían 25 y uno quería bajarle a 20 y por favor mandaban un scan, mandaban cartas, que cómo es posible. Porque no entienden que la seguridad no tiene nada que ver con prestigio, no tiene nada que ver con el cargo. La seguridad tiene que ver con el riesgo, exactamente, con el peligro inminente o el peligro potencial. Y te digo una cosa, cuando yo estaba en el INPE no tenía resguardo policial y estaba encargado de todas las cárceles del país. Pero sí cabe, y a esto voy, la posibilidad que en determinados casos se haga una evaluación de riesgo para personas que finalmente no están en esa famosa directiva que menciono, pero que sí se ha visto que hay un potencial riesgo. Por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez no le corresponde, pero ha visto que por los casos que está llevando, la peligrosidad,
se le está poniendo seguridad. A ver, y yo me preguntaría... Carguancho también, por ejemplo. Claro, el otro día conversaba con el fiscal Chávez Cotrina, ¿no? Que ve todo el tema de crimen organizado. Y vamos, a veces no se habla mucho de ellos porque nos estamos enfocando en el caso Lavallato, que hacen una chamba importante. Pero estos patas están que desbaratan organizaciones criminales. Y vale preguntarse, ¿tienen seguridad esos fiscales? Ellos sí tienen seguridad, pero ya digo, no está dentro de la directiva general, pero en casos especiales como estos, dado el trabajo que llevan adelante, hay que ponerle. Habían otros, en mi caso, que yo dije, por más que se quejaron, no me acuerdo que era el sindicalista Guamán, de los trabajadores, que tenían resguardo. ¿Cuántos años con resguardo? O sea, se hizo una evaluación, ya no era necesario, no había riesgo y efectivamente no le pasó nada. La señora Vilcatoma tenía seguridad, pasa, le roban un celular al frente de su edificio y sale a decir, me han querido matar, póngame más seguridad. Entonces, tenemos casos, ya digo, y yo entiendo a Morán en el sentido de que hay abuso también de eso, pero lo que él ha planteado es un plan integral, me parece bien. A ver, y habría que separar ahí lo que acabamos de escuchar, porque todavía no ha desplegado todo su plan. Sí, lo que ha detallado hasta el momento es lo siguiente, ¿no? El Ejecutivo tiene más o menos 408 efectivos distribuidos entre los ministros, el Poder Legislativo 430, el Poder Judicial 491, los dignatarios, entiendo que son embajadores, no entiendo. Es un término genérico que se habla de la seguridad de dignatarios. Todas las personas que cumplen una función pública o embajadores o personas en visita, se habla como término genérico. Ahí metió a 1025 y en provincias 100 y pico, 168. Después para los gobernadores, por ejemplo, alcaldes. ¿Te parece esa cifra que sumada es 2.562 excesiva? ¿Efectivamente se puede racionalizar la mitad al menos? Yo creo que sí, pero conversando con cada institución, por ejemplo, para que tengan su propia seguridad privada. Pero siempre tiene que haber un policía. Es decir, lo que se está planteando, que en algunas zonas el ejército reemplaza a la policía. Perdón, hasta en el BRAEN, cuando va un comando del ejército, va con un policía. Porque hay funciones que el ejército no puede realizar y un policía sí. Ese es el segundo punto que menciona Morán en esta conferencia y que lo había adelantado en algún momento y salió también como un globo de ensayo, ¿no? Que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. Y lo que dice y menciona 3 áreas estratégicas donde las Fuerzas Armadas podrían reemplazar a la policía. Medio ambiente, que me gustaría que lo expliques, fronteras, que me parece claro, y zonas estratégicas. En estas áreas, en principio, ¿qué son? Y si efectivamente las Fuerzas Armadas pueden suplir la función policial. De acuerdo. En determinados momentos, sobre todo en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la policía, sí. Y eso se da y en ciertas zonas, el BRAEN, zonas cocaleras, zonas mineras, se da. Es el apoyo normal. Eso se ha dado. Se pidió mucho que la policía pida el apoyo, por ejemplo, en el Callao, nosotros pusimos, ¿te acuerdas? Declaramos en emergencia, pero sin pedir ayuda al ejército. Porque hay que ver una cosa, el ejército no está preparado para realizar seguridad ciudadana, ellos son seguridad nacional. Pero si se quiere hacer muy bien, como en otros países que hay, pero habría que formar a los miembros del ejército, quizás reenganchado del servicio militar, para que puedan hacer una especie de policía militar, por decir, que colaboren, pero habría que prepararlos. No es el caso, no es este momento y creo o espero que no sea lo que está proponiendo Morán. A ver, una vez del otro lado, de los que argumentan que sí, que salgan los militares a la calle, lo que te dicen es, una vez que los delincuentes ven, ¿no?, militar con su fusil de asalto imponente, muy probablemente se asusten y dejen de cometer los actos delictivos. ¿Este argumento tiene asidero? Ellos están pensando, se levantaron un día en la mañana, se vieron al espejo y se preguntaron qué haría yo si veo a alguien con una ametralladora. No robaría, pero tú tienes que pensar en función del que te va a robar, el choro, es decir, ¿me entiendes? O sea, hay que tener mentalidad de choro, no hay que inventarse argumentos. Pues. O sea, uno ve a alguien con que el soldadito va a venir y le va a disparar al choro que viene a robarte el celular, o sea, ¿lo va a matar? Por favor. No hay una capacidad disuasiva. No, pero hay otras funciones que sí, yo creo, se ha mencionado el tema de fronteras, que ahí hay desplegado y hay comisarías por restablecer mucho que podría ir a Fuerzas Armadas, sí. Pero habría que combinarlas también porque hay funciones policiales. Por ejemplo, yo he estado en la frontera, más allá de Caballococha, en Tabatinga, con Brasil y Colombia. Hay una comisaría.
en pésimas condiciones, lamentablemente, ¿ok? Pero hay una comisaría, porque hay población, o sea, es zona de frontera, puede estar el ejército, sí, pero también, o sea, no es que va a salir la policía de zona de frontera y va a dejarle todo al ejército. No puedes leer la policía. Digamos, las Fuerzas Armadas pueden asumir ciertas funciones de vigilancia, sí, y de hecho la hacen, también están en fronteras, por favor. ¿Okay? Pero hay una cosa es seguridad nacional y otra cosa es seguridad ciudadana. Pero ahí se puede racionalizar el personal, digamos, y se puede conversar, se puede ver en qué zona. Ahora, José Luis, Sí. realmente el problema, me imagino que sí, pero el problema pasa por un tema aritmético, por un tema de cantidad de policías, o pasa por un tema de estrategias para luchar contra la seguridad ciudadana. El otro día conversaba con el ex viceministro de Interior, Valdés, y me decía que en los últimos meses la cifra de victimización ha aumentado. Entonces, ¿no hay una carencia de estrategia más bien? Sí, a ver. Tu pregunta es bien interesante. Tiene que ver con relación con números, en parte sí, pero en parte no. Es decir, con lo que decía el modelo estándar internacional es un policía por cada 300 personas. Los tenemos. 30 millones de habitantes, tenemos 120.000 policías. Canadá tiene menos policías por habitante que Perú. Chile tiene menos policías, Carabinero de Chile, que Perú. Y hay más seguridad. Entonces, no se trata de números, sino cómo funcione todo el aparato de justicia. Y ahí tenemos que quizás, tú dirás, te sales un poco el tema, pero a ver, no me salgo el tema. Es una cadena de justicia, Claro. Porque en la medida que la policía haga bien su función, tenemos otra vez Fiscalía, Poder Judicial y otra vez la famosa puerta giratoria, que la policía los captura y todo el sistema judicial los suelta. Entonces, ¿para qué los captura la policía? Entonces, creo que tenemos que ponerle el reflector en la buena labor que hace la policía, las capturas que hace, pero que después pasó el noticiero, pasó el dominical, ya no salen los raqueteros y qué sé yo, y la misma policía los vuelve a capturar 6 meses después. Entonces, si ahora vemos asesinos y qué sé yo, dice, señor, fue capturado hace 6 meses en un asalto con mano armada. Ese debería estar en la cárcel, no debería estar robando. Entonces ahí hay un fallo grave. Si podemos, digamos, evitar esa puerta giratoria, ayudaría muchísimo a la labor policial. Ya digo, pero no es el único elemento que hay que tomar en cuenta. Claro, el tema es mucho más complejo, hay muchos más actores involucrados en, lamentablemente, este problema del sistema de justicia. Muchas gracias, José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, ¿no?